Había una decisión que ningún fugitivo sensato debería tomar: mostrar voluntariamente su cara frente a una cámara. Remberto Ismael Colindres Rajo sabía que tenía cuentas pendientes en El Salvador, sabía que las autoridades lo buscaban. Había salido del país, cruzado Guatemala y conseguido llegar hasta México, donde la distancia podía darle algo que necesitaba desesperadamente: anonimato. Y aún así, se dejó grabar, apareció en un reportaje, habló frente a una cámara, mostró el rostro que cualquier investigador necesitaba reconocer. Probablemente creyó que estar a cientos de kilómetros de El Salvador era suficiente, que dos fronteras convertían su pasado en algo lejano, que podía hablar, mostrarse y después regresar a las sombras sin que ocurriera nada. Pero el tiempo terminó demostrando exactamente lo contrario, porque aquel mismo rostro volvió a aparecer públicamente, solo que la segunda vez ya no estaba hablando tranquilamente desde México, estaba bajo custodia, expulsado, trasladado por Guatemala y de vuelta hacia El Salvador para responder por las cuentas que creyó haber dejado atrás. Su alias es Little Man, y la historia de su regreso demuestra algo que cada vez más integrantes de estructuras criminales están descubriendo: huir del país puede darte tiempo, pero cuando tres naciones comienzan a compartir información, la frontera deja de ser un escondite. Y lo que ocurrió con Little Man fue todavía más llamativo, porque no regresó solo. México devolvió a un grupo de salvadoreños vinculados, según las autoridades, con estructuras criminales. Entre ellos, había nombres asociados tanto al Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha. Hombres que dentro de El Salvador podían ser enemigos mortales, terminaron recorriendo juntos la misma ruta de regreso, custodiados por los mismos agentes y entregados en la misma frontera. Pero antes de llegar a ese momento, hay que entender quién era el hombre que decidió mostrarse ante las cámaras. Su nombre completo es Remberto Ismael Colindres Rajo. Tiene 37 años y las autoridades lo identifican por el alias de Little Man. Está señalado como integrante del Barrio 18, una de las estructuras que durante décadas mantuvo una guerra territorial contra la Mara Salvatrucha y que participó en algunos de los episodios más violentos vividos por numerosas comunidades salvadoreñas. Little Man tenía además cuentas pendientes concretas. Las autoridades informaron de antecedentes y requerimientos relacionados con agrupaciones ilícitas, además de un antecedente por extorsión agravada en grado de tentativa. Y esa palabra, extorsión, explica mucho mejor quién era este hombre que cualquier fotografía policial, porque durante años el verdadero poder de las pandillas no dependió únicamente de los homicidios, dependió también de conseguir que miles de personas financiaran a quienes las amenazaban. Una pequeña tienda podía abrir cada mañana y comenzar a vender productos, pero una parte de lo obtenido ya estaba comprometida antes de cerrar. Un transportista podía trabajar toda la jornada y saber que alguien acabaría apareciendo a exigir dinero. Un comerciante podía intentar calcular cuánto necesitaba para mantener el negocio, pagar proveedores y alimentar a su familia. Pero la pandilla hacía su propia cuenta, y aquella cuenta siempre tenía prioridad. La amenaza no necesitaba repetirse todos los días. Bastaba con que el comerciante supiera lo que les había ocurrido a otros. Por eso la extorsión funcionaba. No por el papel entregado, no por la llamada telefónica. Funcionaba por lo que existía detrás. El miedo a perder el negocio, el miedo a que atacaran a un familiar, el miedo a no regresar a casa. Ese fue uno de los negocios que permitió sostener durante años a estructuras como el Barrio 18. Y Little Man aparecía relacionado con ese mundo cuando tomó una decisión que muchos otros miembros también tomaron cuando la presión aumentó en El Salvador: irse, salir del territorio donde era conocido, cruzar Guatemala, continuar hacia México y confiar en que la distancia hiciera el resto. Sobre el papel tenía sentido. El Salvador es pequeño, México es inmenso. Una persona que resulta fácilmente reconocible dentro de una colonia puede convertirse en un completo desconocido en una ciudad mexicana de millones de habitantes. Cambiar de país significa cambiar de vecinos, cambiar de entorno, cambiar de rutina. Y durante mucho tiempo muchos fugitivos confiaron precisamente en esa ventaja. Pero Little Man hizo algo que rompía la lógica del anonimato. Mientras se encontraba en México, apareció entrevistado dentro de un reportaje. No era la conducta típica de un hombre que intenta convertirse en invisible. Se dejó ver, habló, permitió que su rostro quedara registrado. Y ahí aparece la primera gran contradicción de esta historia. ¿Por qué un hombre requerido por la justicia se expone públicamente después de haber recorrido cientos de kilómetros para esconderse? No conocemos lo que pensaba.
Pero podemos observar el resultado. Aquella aparición no cambió el hecho de que las autoridades salvadoreñas continuaran teniendo información sobre él. Su pasado no desapareció porque estuviera en México, sus antecedentes tampoco. Y cuando las autoridades de distintos países comenzaron a conectar datos, la distancia empezó a perder valor. Ese es el verdadero cambio que explica esta captura. Hace años, la mejor herramienta de un pandillero que huía podía ser simplemente atravesar una frontera. Las investigaciones tenían límites geográficos mucho más fuertes. Un hombre conocido en El Salvador podía entrar en Guatemala y convertirse en alguien mucho más difícil de seguir. Después llegaba a México, más territorio, más población, más posibilidades para desaparecer. Pero ese sistema solo funciona cuando la información no cruza las mismas fronteras que cruza el fugitivo. Y hoy, las autoridades cuentan con mecanismos diseñados precisamente para evitarlo. Uno de ellos es la cooperación con organismos especializados en el seguimiento transnacional de pandillas. Eso significa que cuando un salvadoreño requerido aparece en otro país, su nombre puede comprobarse, su identidad puede cruzarse, y la persona que pensaba haber comenzado de cero puede descubrir que su expediente llegó mucho antes que él. Eso fue lo que terminó sucediendo con el grupo en el que viajaba Little Man. Las autoridades mexicanas localizaron en su territorio a varios salvadoreños que se encontraban en situación migratoria irregular. La primera consecuencia fue administrativa, pero después comenzó la verificación. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Tenían antecedentes? ¿Existían requerimientos? Y cuando esos nombres fueron contrastados con El Salvador, aparecieron las cuentas que algunos habían intentado dejar atrás. En ese momento, México dejó de ser el final de la fuga. Se convirtió en el principio del regreso. El procedimiento comenzó con la expulsión desde territorio mexicano, pero había un problema geográfico muy sencillo. México no limita directamente con El Salvador. Para llegar por tierra había que atravesar Guatemala. Y eso obligaba a coordinar una operación entre 3 países. El 8 de agosto de 2026, agentes guatemaltecos especializados esperaban en el Carmen, Malacatán, departamento de San Marcos. Allí recibirían a los salvadoreños expulsados desde México. El viaje de Little Man y sus compañeros todavía estaba lejos de terminar. Desde el Carmen tendrían que atravesar Guatemala bajo custodia. No podían escoger el camino, no podían detenerse, no podían abandonar el vehículo e intentar desaparecer entre alguna población. Su destino ya estaba fijado. San Cristóbal, en Jutiapa, la frontera con El Salvador. Piensa en la ironía de ese trayecto. Probablemente meses antes habían recorrido Centroamérica hacia el norte convencidos de que cada kilómetro aumentaba su libertad. El Salvador quedaba atrás. Después Guatemala, después México. Ahora el contador funcionaba al revés. Cada kilómetro los acercaba nuevamente al país que habían querido dejar. México los entregaba, Guatemala los custodiaba, El Salvador esperaba. Y Little Man, que en algún momento se sintió suficientemente seguro como para aparecer frente a una cámara, ya no decidía nada, ni dónde detenerse, ni hacia dónde moverse, ni cuándo continuar. El fugitivo se había convertido en pasajero de su propia devolución. Pero no era el único perfil llamativo. Junto a él viajaban otros 4 salvadoreños identificados por las autoridades. Uno de ellos era Diego Omar Cañas Méndez, otro Josué Antonio Acevedo Cruz. También estaba Juan Carlos González Valiente, conocido como Seco. Y el grupo incluía además a Luis Roberto Jandres, alias Adobe, 5 hombres en total dentro de una operación que mostraba una realidad nueva para las estructuras salvadoreñas. Ya no era suficiente decidir salir del país. Había que conseguir permanecer invisible después. Y eso se vuelve mucho más difícil cuando las autoridades mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas comienzan a compartir información, pero el grupo tenía otro elemento especialmente curioso. Según las informaciones difundidas alrededor del caso, entre aquellos hombres existían vínculos con estructuras rivales. Barrio 18, Mara Salvatrucha. 2 nombres que durante décadas fueron sinónimo de una guerra territorial brutal. Hubo comunidades donde cruzar de un sector a otro podía convertirse en una sentencia de muerte únicamente por la zona de procedencia de una persona. Las pandillas levantaron fronteras que no aparecían en ningún mapa. Una calle podía pertenecer a una estructura, la siguiente a la contraria. Los integrantes de una y otra se consideraban enemigos, pero en aquella carretera guatemalteca todas esas reglas habían desaparecido. Ya no existía territorio del barrio 18, ya no existía territorio de la Mara Salvatrucha, ninguno podía imponer sus fronteras, ninguno decidía quién tenía permiso para pasar
Todos estaban bajo la autoridad del mismo dispositivo de seguridad. Los enemigos terminaron convertidos en compañeros involuntarios de regreso. Y esa escena resume mejor que muchas estadísticas cuánto había cambiado su situación. Durante años, fueron ellos quienes controlaban los movimientos de otras personas. Ahora no podían controlar ni los propios. Mientras el convoy avanzaba hacia Jutiapa, la frontera salvadoreña estaba cada vez más cerca. Y cuando finalmente llegaron a San Cristóbal, terminó la responsabilidad guatemalteca. Al otro lado, esperaban las fuerzas de seguridad de El Salvador. La entrega se completó, el grupo había regresado. Pero el caso de Little Man tenía todavía una característica que lo diferenciaba. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó públicamente precisamente que aquel hombre había aparecido entrevistado en un medio de comunicación. Y esa mención convirtió su historia en algo especialmente simbólico, porque existe una diferencia enorme entre ser localizado después de años, sin dejar ninguna pista y aparecer públicamente mientras supuestamente intentas evitar a la justicia. Little Man había tenido algo extremadamente valioso para cualquier fugitivo: el anonimato. Estaba fuera, lejos del lugar donde todos conocían su alias. En México podía cruzarse diariamente con personas que no tenían idea de quién era y sin embargo decidió renunciar temporalmente a esa ventaja. Se mostró, puede que creyera que no tenía importancia, puede que pensara que ninguna autoridad salvadoreña estaría pendiente de aquel reportaje, puede que simplemente se sintiera seguro, pero un prófugo comete un error enorme en el momento en que confunde distancia con invisibilidad. Porque estar lejos no significa que nadie pueda verte, y aparecer ante una cámara significa exactamente lo contrario. Significa entregar una imagen actual, demostrar que sigues activo, confirmar cómo luces, permitir que cualquiera que vea ese contenido pueda reconocerte. Eso no significa que el reportaje haya sido necesariamente lo que provocó su localización. La información disponible no permite afirmar semejante relación de causa y efecto, pero la ironía permanece intacta. El hombre que se mostró públicamente mientras estaba fuera del país terminó después siendo presentado como uno de los salvadoreños devueltos. Primero, una cámara lo mostró desde México. Después las autoridades mostraron su regreso. Dos imágenes completamente diferentes del mismo hombre. En la primera todavía tenía margen para hablar. En la segunda ya estaba bajo control y ese contraste es probablemente lo que mejor resume la historia. Sin embargo, el caso va mucho más allá de Little Man, porque lo que realmente importa es comprender por qué México dejó de garantizar la seguridad que muchos fugitivos habían imaginado. Durante décadas, las rutas migratorias hacia el norte ofrecieron una ventaja enorme. Miles de personas atraviesan cada año Guatemala y México. En ese flujo, alguien podía intentar mezclarse. Un integrante de una pandilla podía abandonar su colonia, cambiar la ropa, modificar sus hábitos y tratar de convertirse en una persona más dentro de una corriente enorme de migrantes, pero vivir en otro país de manera irregular también genera vulnerabilidades. No tienes la misma estabilidad documental. Un control puede convertirse en un problema. Una revisión migratoria puede obligarte a identificarte. Una intervención policial por cualquier circunstancia puede sacar a la luz tu nombre verdadero. Y basta una consulta. Nada más. Un nombre entra en el sistema. Ese nombre se compara desde El Salvador, llega una coincidencia y todo cambia. Ya no eres simplemente un extranjero sin documentos, eres una persona requerida. Entonces comienza otra fase. La comunicación entre autoridades, la expulsión, el traslado, la entrega. Exactamente el recorrido que terminó haciendo Little Man. Por eso hoy un pandillero salvadoreño escondido en México puede vivir en una situación paradójica, está lejos geográficamente, pero puede estar a una sola identificación de volver a El Salvador, puede llevar meses creyendo que la fuga funcionó, puede establecer una rutina, encontrar un lugar donde dormir, moverse dentro de una comunidad, y aún así basta un error mínimo, una revisión, una denuncia, un procedimiento completamente ajeno a las investigaciones salvadoreñas, y el escondite se termina. Eso cambia completamente la psicología del fugitivo, porque ya no basta con abandonar el territorio donde operaba, debe permanecer continuamente evitando situaciones donde su identidad pueda comprobarse. Y cuanto más tiempo pasa, más oportunidades existen de cometer un error. Little Man duró lo que pudo. Después la operación llegó, México lo aseguró, Guatemala lo trasladó y El Salvador lo recibió. Un proceso mucho menos espectacular que una persecución policial,
pero probablemente mucho más inquietante para quienes todavía permanecen escondidos, porque no necesita encontrar a cada prófugo mediante una investigación gigantesca. A veces basta esperar. Esperar a que se exponga, esperar a que tenga contacto con una autoridad, esperar a que sus datos aparezcan, y cuando aparecen, la red se cierra. Eso explica por qué esta devolución tiene un peso que supera a las 5 personas trasladadas. Cada regreso manda un mensaje hacia los que continúan fuera, los que están en Guatemala, los que llegaron a México, los que consiguieron avanzar todavía más hacia el norte. La pregunta ya no es únicamente cuánto han logrado alejarse. La pregunta es durante cuánto tiempo podrán evitar que alguien descubra quiénes son. Y ese riesgo aumenta todavía más cuando el propio fugitivo se expone. Ahí Littleman se convirtió en el ejemplo perfecto. Mientras otros intentarían evitar incluso una fotografía reciente, él apareció ante una cámara. Mientras otros tratarían de no hablar con desconocidos, él participó en un reportaje. Mientras otros buscarían borrar cualquier evidencia de su presencia, su imagen terminó formando parte de un contenido público. Y aún así quizá continuó creyendo que estaba seguro, hasta que dejó de estarlo. Pero después de la entrega en San Cristóbal, comienza otra fase que también conviene explicar con precisión. Volver a El Salvador no significa automáticamente ser culpable de todos los delitos atribuidos. Cada persona tendrá que responder por los procedimientos que correspondan. Las autoridades deberán presentar las evidencias, los tribunales determinarán responsabilidades y los señalamientos tendrán que sostenerse dentro del proceso judicial. Eso es importante, porque hablar de un hombre requerido o con antecedentes no significa sustituir el trabajo de un juez. Lo que sí es un hecho es que México los localizó, que se encontraban en situación irregular, que fueron expulsados, que Guatemala participó en su traslado y que El Salvador los recibió para iniciar los procedimientos correspondientes. Esos hechos por sí solos ya cuentan una historia suficientemente poderosa. La historia de una ruta que dejó de ser únicamente de escape. Durante mucho tiempo los pandilleros miraron hacia el norte cuando la situación empeoraba. Ahora deben saber que también existe un camino de vuelta. El mismo mapa, las mismas fronteras, solo cambia la dirección. El Salvador, Guatemala, México. Ese era el recorrido de salida. México, Guatemala. El Salvador, ese fue el recorrido del regreso. Y cada tramo representaba una puerta que se cerró. Primero México determinó que ya no podían permanecer allí. Después Guatemala se aseguró de que no desaparecieran durante el traslado. Y al final, El Salvador recuperó el control sobre personas que habían intentado mantenerse fuera de su alcance. Por eso la historia de Littleman termina siendo mucho más que la captura de un hombre. Es una historia sobre un error de cálculo. Creer que la distancia era suficiente. Creer que estar en México significaba estar fuera del radar. Y sobre todo creer que podía exponerse públicamente mientras cargaba asuntos pendientes en otro país. Quizá nunca sabremos qué sintió cuando comprendió que iba a ser devuelto. Pero la imagen es fácil de entender. El mismo hombre que alguna vez cruzó hacia el norte pensando que cada kilómetro lo alejaba de la justicia, comenzó un día a recorrer el camino contrario. Esta vez no hacía planes. No decidía la siguiente parada. No podía cambiar de dirección. Cada carretera lo acercaba a El Salvador, hasta que apareció San Cristóbal, la frontera, y detrás de ella, el país del que había salido. Allí terminó la fuga, no necesariamente el proceso judicial, pero sí la distancia. El hombre que había buscado refugio fuera estaba otra vez donde las autoridades podían actuar directamente sobre sus requerimientos. Y probablemente esa sea la parte que más preocupa a quienes todavía continúan escondidos. Littleman no fue el primero, tampoco será necesariamente el último. Cada nuevo caso demuestra que la cooperación regional ha convertido la migración de prófugos en una solución mucho menos segura. Uno puede llegar lejos, pero el expediente sigue existiendo. Uno puede cambiar de ciudad, pero el nombre sigue siendo el mismo. Uno puede incluso aparecer ante una cámara creyendo que nada ocurrirá, hasta que un día alguien conecta las piezas y entonces comienza el viaje de regreso. 5 hombres fueron devueltos en aquella operación. Nombres diferentes, edades diferentes, posibles estructuras diferentes, pero un mismo final. México, Guatemala, El Salvador, y Littleman quedó convertido en el rostro más simbólico de todos, precisamente porque él mismo había mostrado ese rostro cuando creía que hacerlo no tendría consecuencias. Primero se mostró estando lejos, después volvió a mostrarse estando de regreso. Entre ambas imágenes existía toda una fuga que había fracasado. Si quieres seguir conociendo las capturas, expulsiones y operaciones contra las estructuras criminales salvadoreñas,
tanto dentro como fuera del país. Suscríbete al canal y activa la campana, porque cada nuevo caso demuestra que la persecución ya no necesariamente termina en la frontera. Y ahora quiero conocer tu opinión. Un hombre con cuentas pendientes abandona El Salvador, llega hasta México, aparece incluso ante una cámara y termina siendo localizado, expulsado y devuelto atravesando Guatemala bajo custodia. ¿Crees que los pandilleros que todavía permanecen escondidos fuera del país seguirán viendo México como un refugio seguro después de casos como este? Te leo en los comentarios.